El siguiente es un trabajo realizado por Carlos del Carmen, basado en las obras de Miguel Ángel Granados Atlalco, Teoría General del Estado, y Rosalío López Durán y Virginia Villamar Cruz, Teoría del Estado. Atributos y elementos esenciales del Estado. 1. Introducción. La esencia del Estado. Desde los orígenes de la organización humana, el ser humano ha buscado vivir en comunidad. Aristóteles ya decía que el hombre es un sun politikon, un ser político por naturaleza. De esta necesidad de convivencia y orden nace el Estado, una organización política y jurídica que busca el bien común, la justicia y la estabilidad social. Comprender los elementos y atributos del Estado nos permite entender su estructura, su poder y su razón de ser. En este documental analizaremos sus fundamentos esenciales, sus características jurídicas y políticas, y su importancia para la vida democrática en México. 2. Elementos esenciales del Estado. La teoría del Estado establece que todo Estado se compone de 3 elementos esenciales: población, territorio y poder. Sin ellos, el Estado simplemente no puede existir. A. Población. Elemento humano. El pueblo constituye el elemento humano del Estado. No se trata solo del número de habitantes, sino del conjunto de personas vinculadas jurídicamente a una misma autoridad y que comparten derechos y deberes. Como señala Miguel Ángel Granados Atlalco, el pueblo no es una masa amorfa, es el sujeto activo de la soberanía, base del poder y de la legitimidad estatal. B. Territorio, elemento espacial. El territorio delimita el espacio geográfico donde el Estado ejerce su soberanía. Incluye el suelo, el subsuelo, el mar territorial y el espacio aéreo. En palabras de López Durán, el territorio es la base física y jurídica donde se aplican las normas del Estado, sin el cual la autoridad carecería de ámbito de validez. C. Poder o gobierno, elemento político. El poder público es la capacidad del Estado para imponer el orden y hacer valer el derecho. Según la teoría general del Estado, este poder debe ser legítimo, es decir, derivado de la voluntad del pueblo y ejercido conforme a la ley. Como advierte Jauriou, el equilibrio entre orden, poder y libertad es el núcleo de toda organización política. D. Soberanía, elemento superior. A estos 3 elementos se añade un cuarto, considerado por algunos autores como el más importante: la soberanía, entendida como el poder supremo que no reconoce autoridad superior dentro de su territorio. Jean Bodin fue el primero en formularla teóricamente, y la Constitución mexicana la reconoce en su artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. 3. Elementos característicos del Estado. Además de sus elementos esenciales, el Estado posee una serie de atributos característicos que lo distinguen de otras formas de organización social. Estos son la personalidad jurídica, la soberanía, el orden jurídico y la finalidad del bien común. Personalidad jurídica. El Estado actúa como una persona moral capaz de poseer derechos y obligaciones. Esta personalidad permite la continuidad institucional más allá de los gobernantes. Orden jurídico. El Estado establece un conjunto de normas que regulan la convivencia social y garantizan la justicia. En palabras de Hans Kelsen, el Estado y el derecho son 2 caras de una misma moneda. Uno no puede existir sin el otro. Bien común. Todo Estado tiene como fin último el bienestar de su pueblo.
López Durán explica que esta finalidad política y social justifica la existencia del poder y legitima la autoridad. 4. Aspectos jurídicos de los elementos del Estado. Desde la perspectiva jurídica, el Estado se fundamenta en un orden normativo supremo, la Constitución. El aspecto jurídico de sus elementos radica en que todos, pueblo, territorio y poder, están regulados por el derecho. Pueblo, sujeto de derechos constitucionales y obligaciones ciudadanas. Territorio, delimitado por normas nacionales e internacionales, artículos 42 y 43 de la CPEUM. Poder, dividido y limitado por la ley en tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial, siguiendo la teoría de Montesquieu. Esta división garantiza el equilibrio y la libertad, evitando que un solo poder se imponga sobre los demás. Como recuerda López Durán, el Estado moderno debe ser un Estado de derecho, donde el poder esté subordinado a la norma. 5. Aspectos políticos de los elementos del Estado y conclusión. El Estado no solo es una estructura jurídica, sino también una realidad política. La política, como decía Aristóteles, es el arte de gobernar para el bien común. En este sentido, los aspectos políticos del Estado se manifiestan en su organización, su forma de gobierno y su participación democrática. El poder político se distribuye en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, tal como lo establece la Constitución. La soberanía popular se ejerce a través del voto y la representación. Las formas de Estado, unitario o federal, determinan cómo se organiza el poder. En México, el Estado federal democrático, representativo y laico permite la coexistencia de diversos órdenes jurídicos bajo una misma soberanía. Desde la visión filosófica, el Estado moderno busca equilibrar la libertad, justicia y orden. En palabras de Jauregui, la finalidad del régimen constitucional consiste en establecer un equilibrio entre el orden, el poder y la libertad. Los elementos esenciales del Estado garantizan su existencia, sus atributos le otorgan identidad y legitimidad, y sus dimensiones jurídicas y políticas lo transforman en el instrumento que hace posible la convivencia humana, la justicia y el progreso.